Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Jairo Nicolás Lozano Díaz, tutor del curso de Ecología Humana, y en este objeto virtual de aprendizaje les presento un recurso de gran utilidad para la tarea final del curso sobre escritura argumentativa. Está dirigido para aquellos estudiantes que incluso con un dominio considerable del lenguaje tienen dificultades al argumentar, redactar un párrafo o un escrito argumentativo. Está diseñado de forma sencilla para comenzar a redactar textos argumentativos, siguiendo una mecánica básica para que después de la práctica, como estudiantes puedan avanzar más en los niveles de redacción. Parte al reconocer que ustedes como estudiantes tienen conocimiento sobre lo que es un párrafo, lo que son las oraciones y otras destrezas relacionadas con el lenguaje. De esta manera, el objetivo del OVA es explicar los conceptos y prácticas necesarias para la redacción de escritos argumentativos. Es decir, presenta una teoría básica respecto a la argumentación. También propone algunos ejercicios diseñados para que como estudiantes puedan practicar las competencias requeridas para redactar este tipo de textos y presenta una escala para que puedan revisar sus escritos. En búsqueda de que este recurso se convierta en un insumo significativo que fortalezca su aprendizaje, los invito a realizar el siguiente ejercicio de diagnóstico y reflexión. Pausen el video y tomen el tiempo que necesiten para la actividad, en la cual deberán seleccionar un tema de interés y escribir un párrafo argumentativo. Algunas sugerencias son temas como música y personalidad, educación y progreso, motivación y felicidad humana, entre otros temas de su preferencia. Cuando hayan finalizado, pueden reanudar el OVA. ¡Excelente! El ejercicio previo permite reflexionar sobre el estado actual de la redacción argumentativa. Ahora bien, para iniciar a explicar la redacción argumentativa, primero debemos conocer qué significa argumentar. Posiblemente has tratado de convencer a tus padres o a tus amigos, por ejemplo, para ir a ver una película X y no una película Y. Lo cierto es que todos los días utilizamos la argumentación, pero cuando se nos pide que redactemos un párrafo argumentativo podríamos percibirlo como una tarea difícil. De forma general, el diccionario de la Real Academia Española afirma que un argumento es el razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. También le establece que es una sucesión de hechos, episodios y situaciones. Lo cierto es que un argumento es la razón ofrecida para demostrar o refutar una tesis. Ahora, ¿qué es una tesis? El diccionario de la RAE da la siguiente definición. Principalmente la conclusión, es la proposición que se mantiene con razonamientos. También es la opinión de alguien sobre algo. Sintetizando, argumentar es presentar razones para fundamentar alguna idea u opinión sobre un tema. Cuando se argumenta, hay un interés de convencer a nuestros receptores. Desde luego, tenemos que estar muy seguros de la idea que vamos a defender. A esa idea se le llama tesis y es la idea central o el eje del texto argumentativo. Debemos ofrecer los argumentos necesarios para defender la idea o tesis. Es importante que para cada argumento presentemos una prueba. Algunos ejemplos de prueba podrían ser sucesos, datos, ejemplos, definiciones u opiniones de personas consideradas autoridades en el asunto, entre otras. Ahora que tenemos claro lo que es una tesis y los argumentos, hay que reconocer cómo se debe organizar el texto argumentativo. Por tanto, cuando redactamos textos argumentativos, especialmente cuando estamos iniciando, se debe incluir la oración de tesis al principio y luego los argumentos. Al finalizar, el párrafo se escribe con la oración que de alguna manera concluya la idea central del mismo texto. Significa que la estructura de la escritura argumentativa que se sugiere para iniciar es tesis, argumentos y conclusión. Está claro mencionar que esta no es la única estructura que existe para organizar un texto. Hay otras alternativas, pero esta es la que se recomienda cuando se está iniciando en la escritura argumentativa. Algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de escribir textos o discursos
Las explica y las plantea Cassani Daniel en su texto de Escribir el escribir, cómo se aprende a escribir. En este texto, él resume las unidades lingüísticas que son características de los textos y de los discursos, afirmando que se compone de 3 características principales. La primera es la adecuación, continuando con la coherencia y finalizando con la cohesión. Adecuación entendido como la forma y el contenido que se adaptan a lo que se produce en el texto. Significa que se debe identificar en esta característica quién es el emisor y quién es el destinatario, con qué finalidad se crea este texto, qué asunto trata y a través de qué canal se transmite. El emisor, ustedes como estudiantes, los destinatarios dependiendo del contexto. La finalidad dependiendo de la actividad y del módulo que estén desarrollando, así como el asunto, y el canal evidentemente difiere si es escrito u oral. Continuando, la coherencia deben contemplarlo como un todo unitario. Significa que su texto debe ser característico por la claridad y la precisión, por la correcta selección y la estructura de la información, y por una sucesión de enunciados que tengan un sentido lógico, que todo represente una misma idea o un mismo propósito. Y por supuesto, para finalizar, la cohesión, en donde cada uno de los párrafos o las partes de un documento están formalmente conectadas entre sí. Para asegurar la cohesión del texto, se recomiendan emplear conectores lógicos, también denominados conectores gramaticales o conectores del discurso. Este es un ejemplo de las diferentes clases, funciones y conectores que existen al momento de redactar textos argumentativos. Muy bien, has estudiado los conceptos básicos para redactar un párrafo argumentativo. Recuerda que, aparte de organizar las ideas con adecuación, cohesión y coherencia, debes escribir con corrección gramatical y ortográfica. Te presento el primer ejercicio. Para practicar las competencias, lee el siguiente texto. Luego, identifica la oración tesis y escríbela en tu agenda. También escribe los argumentos que apoyan la tesis del párrafo y finalmente, identifica la conclusión del párrafo y escríbela. Vamos con el siguiente ejercicio. Redacta un escrito argumentativo en el que desarrolles la siguiente idea. La ecología humana aporta positivamente a la convivencia, bienestar individual y salud comunitaria. Para iniciar, redacta la tesis. Luego, redacta los argumentos. Luego, redacta la conclusión. Y finalmente, organiza tu texto. Para finalizar el OVA, empleando la siguiente escala de cotejo, puedes revisar tus escritos y comprobar que cumplan con las características de los textos argumentativos. Así, puedes verificar si presenta una tesis, si desarrolla la tesis con suficientes argumentos, si hay una conclusión, si se mantiene la unidad, es decir, si no se aparta del tema, también si las ideas son expresadas con claridad, si hay concordancia entre los elementos gramaticales, si el escrito es coherente y si las ideas se entienden con facilidad. Las siguientes fueron las fuentes empleadas para el desarrollo del presente recurso virtual. El presente recurso educativo ha sido diseñado por Jairo Nicolás Lozano Díaz, tutor del curso de Ecología Humana, Programa de Psicología, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Zona Amazonía Orinoquía, SEAD Acacías, UNAD. Espero que este recurso haya favorecido tu aprendizaje. Puedes reproducirlo las veces que consideres necesarias hasta que apropies las competencias. Muchas gracias por tu atención.